Este es uno de los eventos, seguramente habrá otros en nuestra misma facultad. Ya se avisora uno bastante amplio y grande en la Universidad Autónoma Metropolitana, y seguramente habrá iniciativas de las más diversas a propósito de este evento, de esta conmemoración. La Universidad de Guerrero también tiene preparado recién, en días próximos, el mes próximo, una reunión amplia sobre el capital. Nosotros aquí con los compañeros, sobre todo de Sociología Clásica, la Crítica del Capitalismo, la asignatura de primer semestre, con algunos compañeros de la asignatura de Economía, el maestro Fernando González, sobre todo, y el maestro Leonard, decidimos impulsar este evento e invitar a la primera exposición como una conferencia de apertura a un querido amigo, un gran profesor, el doctor Luciano Conchelo, quien es profesor del posgrado de Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco y es un especialista en temas agrarios, ¿no? Me parece que el capital está teniendo algunas aperturas a partir de estas otras problemáticas que en el siglo XX no fueron a lo mejor tan centrales, o lo fueron de otra manera, y Luciano ha trabajado en gran medida algunos aspectos contemporáneos. De tal manera que le solicitamos, cuando lo invitamos apresuradamente, y agradezco mucho que haya aceptado la invitación, un poco apresurada, una exposición, digamos, de apertura a un evento como este, esperando pues que les sea útil a los estudiantes y les sea útil a quienes vean la grabación que haremos del evento y que después podrán regresar a él. De tal manera que, Luciano, bienvenido, te damos la palabra. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, aunque sea apresurada, se agradece, ¿no? También de estar aquí. Quisiera quizá empezar situando un poco mi perspectiva, que a lo mejor nos olvidamos a veces desde dónde estudié yo en el Capital, ¿no? Entonces, soy producto, aún siendo joven, adolescente, del 68, ¿no? Nuestra secundaria fue la única secundaria que paró en el país en 1968, la secundaria anexa, la normal superior. De ahí nos metimos después en la prepa al 10 de junio, estuvimos en todas las movilizaciones del 10 de junio, y alrededor de estas movilizaciones a mí me empezaron a entrar un montón de dudas si yo iba a seguir en la línea que me gustaba, que era estudiar física, y entonces a cuestionarme si iba a seguir estudiando física. Entonces, bueno, lo arreglé estudiando los dos bachilleratos, económico-administrativas, físico-matemáticas, y esto me alcanzó con algunos temas personales, donde acabé estudiando primero un semestre de física, de ingeniería y de economía. Pues nadie es perfecto, entonces lo primero que quiero decir es que yo soy economista y que arranqué con esta cuestión de la economía. Pero ¿qué nos sucede en el año 71, 72, que entramos a la facultad, a la Escuela de Economía, que después se transformó en Facultad de Economía? Tomamos por asalto los estudiantes la escuela, ¿sí? Y la tomamos, formamos un consejo estudiantil, cambiamos toda la currícula y hasta se nos pasó la mano, si alguien quiere verlo para atrás las cosas, o sea, se nos pasó la mano, colocamos en el centro la economía política que llamamos marxista, y entonces cambiamos toda la currícula. Ya imagínense en una escuela de economía llena de funcionarios, de gente ligada al sector público, ¿no? Pues la dificultad. Sí, nuestra exdirectora en 68, Ifigenia Martínez de Navarrete, en aquel tiempo, ¿no? Todavía se usaba el de Navarrete. Ifigenia había estado en contra de la huelga estudiantil, y en ese momento la conmoción, la suerte es que encontramos un fuerte apoyo ahí, la conmoción en la escuela se dio en una coyuntura donde no nada más era lo que pasaba en México, sino la llegada de un montón de compañeros de América Latina, ¿sí? Que venían de procesos muy importantes, de golpes
algunos llegaron después, en el 73, pero venían los de Brasil. Teníamos de Brasil a Rui Mauro Marini, a Teotonio dos Santos, teníamos también a Severo Sales, algunos están por acá todavía circulando, ¿no? Severo creo que a veces da clases por acá, todavía Severo. Teníamos entonces esta afluencia y en términos virtuosos la escuela había mantenido un seminario del capital a cargo de un refugiado español muy amigo de Sánchez Vázquez, porque militaban en el Partido Comunista de España ambos, sí, que era Ramón Ramírez, y entonces a través de eso había ahí un núcleo junto con la gente que había estudiado en la Lumumba, Lomonosov, y entonces estaban los formados en la Unión Soviética, que estaban ahí más o menos trabajando. Teníamos a la vez la afluencia de un montón de procesos sociales muy importantes. Los quiero situar, perdón. Sí, las guerrillas rurales muy importantes, ¿no? Estábamos hablando de Genaro Vázquez, en la facultad más importante Genaro en su presencia y su organización, en aquel tiempo todavía era la Alianza Cívica Guerrerense y después la Alianza Cívica Nacional Revolucionaria, la CNR. Entonces estaban organizándose allí y se manifestaban, y todos los días te repartían volantes de Genaro, de la gente de Genaro, y también los de Lucio, pero con esos tenían una relación con la gente del Partido Comunista, con los que pertenecíamos al Partido Comunista. Había otro tipo de relación ahí. Y en esa coyuntura, lo más interesante quizá fue la confluencia con la Facultad de Filosofía y Letras, que no estaba dejando desarrollarse el Seminario del Capital, con un alumno de Sánchez Vázquez brillante, que era Bolívar Echeverría. Y entonces nos trajimos a Bolívar a la Escuela de Economía, perdón por seguirle llamando facultad ahora, pero a la Escuela de Economía nos lo trajimos y empezamos toda una confrontación. Después nos fuimos a Italia por Gili, Adolfo Gili, aquí se vino con nosotros a la escuela. O sea, se trataba de ir a rescatar, pero con una voluntad estudiantil que era muy interesante. Los estudiantes queríamos hacernos parte de nuestra propia educación horizontal, con toda una discusión. Entonces, para no hacer el cuento más largo, acabamos formando un seminario del capital, integrando algunos de los elementos del viejo seminario del capital, que era una lectura interesante, pero muy apegada al texto, y esto con Bolívar Echeverría entró todo otro equipo, y más o menos se contemporizó con las distintas corrientes, con la única que no, y eso es lo interesante, es la confrontación con el estructural marxismo, que aquí, en esta facultad, tenía una fuerza enorme. El Seminario del Capital aquí estaba dominado por Olmedo y compañía, y eran los estructural marxistas, la gente de Francia que había llegado, y con eso no nos llevábamos. Lo digo así, ¿no? Para decir, bueno, hoy sigo pensando igual, pero sí, hay una distancia entre esta lectura estructural marxista, que además ya había entrado en los SHs, empezaba a entrar, pero que traía cola con la Marta Harnecker y compañía, o sea, la nueva vulgarización del marxismo. Entonces traíamos iba a decir esos vulgares, traíamos esa vulgaridad del marxismo con una fuerte influencia, un montón de materias donde se estudiaba Marta Harnecker, y ni siquiera Althusser, sino Althusser a través de Marta Harnecker, de todas estas cuestiones. Y teníamos otra corriente historicista, filotrosca, etcétera, interesante, trabajando no solamente a Mandel, sino a Habermas y a otros, pero desde el punto de vista de la historia. Teníamos a un grupo de historiadores que se llamaban en aquel tiempo marxistas a sí mismos, que eran la gente del Instituto de Investigaciones Económicas, o sea, la fauna total. O sea, coincidíamos con eso. Teníamos metidos también a los mao-althuserianos, que eran otra cosa además de los althuserianos, tipo Marta Harnecker.
y esos militando en algunas cuestiones medio campesinas y eso. Bueno, se instaura el Seminario del Capital y empieza una gran discusión. De ahí surge un grupo de amigos que son parte de los que están organizando todas estas cosas, que en aquel tiempo les llamaban los telerines, sí, por aquella caricatura de vamos a la cama y iban todos en fila. Entonces cuando entraba Bolívar había un grupo inmensamente mayoritario, o sea, éramos 2 o 3 pelados que no aceptábamos eso de volver a tener un Dios ahí, pero entonces se armó muy interesante una lectura crítica del Capital. ¿Con qué coincidía en ese momento? Y eso era lo importante, con una ida de muchos de nosotros hacia el campo. O sea, yo no caigo en el campo por un problema teórico, sino estoy preocupado por las cosas del campo porque en mi militancia política, un año después de entrar a la Escuela de Economía, ya estaba yo en las tomas de tierra en Puebla y Tlaxcala, y después en Sinaloa y en otros lugares del país. O sea, la militancia nos obligaba. Entonces formamos también el Seminario de la Cuestión Agraria con Armando Bartra, ¿no? Y Julio Moguel, otro grupo de marxistas de otro tenor, y entonces era muy interesante. Había 3 seminarios, uno del desarrollo con Ruy Mauro y otras gentes criticando las lecturas marxistas de la dependencia frente a las lecturas de la dependencia de otro orden. Pues había un debate muy fuerte, que quiero decir en síntesis, años 70 representa una entrada del marxismo y después una vulgarización a nivel de los SHs, prepas y esto y lo otro, y una entrada muy fuerte en la universidad, ¿sí? Y hasta en la Facultad de Ciencias había el grupo que estudiaba el capital desde la perspectiva de la tecnología, de la ciencia, de las ciencias, de la cienciología, pero no esta religión disfrazada, sino era todo un planteamiento de estas cuestiones. Los compañeros del otro autogobierno, que era el de arquitectura, andaban en la misma, ¿no? La producción del espacio, Lefebvre. Entonces, lo que quiero decirles es que estábamos leyendo, estudiando, medio en algunos, no todos, pero en la lucha de clases, una confrontación, tratando de entender cuál había sido el papel del 68, el esfuerzo a nivel general de transformaciones que se daban, junto con este movimiento campesino con una fuerza enorme en los años 70 que recupera todo el sentido del reparto por la tierra, y entonces hay ahí una confluencia virtuosa, creo yo, para empezar a discutir el capital. Entonces, bueno, me sitúo, segundo, ya en otro nivel, si digo que tengo una cierta filia con la lectura de Bolívar Echeverría, de René Zabaleta Mercado, que estaba más acá, pero que también estaba en ese seminario, ¿sí? De Arechiga, que estaba en la Facultad de Química y a la vez estaba en ese seminario. A veces la Bastida del siglo XXI también jalaba en toda esa dinámica, Pedro López, o sea, en ese seminario que tenía por eje y los que trabajábamos con Bolívar, pero que tenía esas otras polémicas, a Enrique Semo fundando la facultad a partir de la División de Estudios Superiores de la facultad. Entonces, en ese marco general, la segunda elemento para situarme frente a esto que voy a decirles a ustedes, tiene que ver con una perspectiva del capital como una teoría de la revolución, diría Bolívar Echeverría. Ya, la lectura que hicimos del capital, la lectura de la cual hoy voy a intentar conversar aquí con ustedes, es entender el capital como una teoría de la revolución, como un planteamiento teórico-práctico, o sea, desde la praxis revolucionaria, de por qué el capital está orientado precisamente a la transformación social. ¿Cómo leerlo desde hoy? Digamos, desde hoy, que como dice la canción, todo se derrumbó dentro de mí, ¿no? Y entonces, pues bueno, quién sabe qué va a pasar, del descreimiento y todo esto. Hay una vuelta a la lectura del capital. Hay una vuelta aún desde los propios centros del poder,
¿sí? Entonces hay un Marx que está volviendo light, ¿no? Así, ¿cómo se llama esto de los, ahora de los yuppies, pero hippies, hipster, un Marx medio hipster ahí, disfrazador de alguien que nos explica los grandes fenómenos y esta palabra tan socorrida de la situación compleja, ¿no? Y de la complejidad del momento, y que entonces nos permite entender por dónde pasa varias de las cosas. Por supuesto es uno de los Marx socorridos para entender el proceso de financiarización y de otra serie de elementos que vuelven a interesar a los economistas, a los sociólogos un poco menos, a los politólogos más, de cómo transformar esta realidad, algunos para que siga igual. Lo que quiero decir es que las transformaciones no siempre será para tener argumentos teóricos para las revoluciones pasivas. Ahí está avanzando también fuertemente ese Marx. Hoy se multiplica. No es casualidad que Piketty, como le dicen en francés, o que Piketty le haya puesto El Capital del siglo XXI. Bueno, está clarísimo él que confiesa que no ha leído El Capital. Sí, sin embargo, toca el tema de la distribución y se convirtió en un bestseller. Pero un bestseller combinado con el saber usar bien el tema del capital y eso. Entonces, asistimos a esa corriente. Y yo me atrevo a decir, adelantando un poco lo que voy a plantear un poquito más a fondo, que también aparece Marx, que califica a un amigo brasileño como un Marx salvaje, ¿no? Sí, y además me encanta que le llaman así el Marx salvaje, o sea, un Marx selva, porque salvaje es selva, selvático, pero también salvaje. O sea, un Marx que nos ayuda a entender otros procesos que ni él mismo se imaginó que podían alimentar. O sea, hay hoy temas centrales que pasan por la cuestión de las autonomías, por la cuestión de la transformación y el tema del poder, sobre el tema de la acumulación por desposesión o por despojo, como cada quien le guste llamarle en la traducción, o temas que tienen que ver con lo étnico y si podemos leerlo desde Marx, etc. Hay una serie de búsquedas, me parecen a mí sumamente interesantes y que son recurrentes también. Pero la más importante es qué hacemos con una verdadera cita de crisis y con una época que podríamos caracterizar, aún en la imposición de una gigantesca revolución pasiva, como diría Gramsci, de nuestros días. O sea, ¿qué hacemos con una crisis civilizatoria, para poner eso lo más grueso en una perspectiva, pero también con una crisis económica, también muy fuerte, con muchas aristas, ¿sí? Donde los ciclos de la crisis han desaparecido y las crisis no alcanzan a terminar y ya están empezando. Antes tenían un ciclo y al final del ciclo volvíamos a engarzar con otra crisis y ahora resulta que se dan en medio porque la crisis financiera se le monta una crisis de larga duración que tiene que ver con el tema de alimentos, o también se va dando una crisis de corte monetario, esto, lo otro. O sea, hoy asistimos a una revoltura de esto, pero de las más fuertes que algunos conectamos con la crisis civilizatoria estaría básicamente, y lo plantearíamos así, una crisis de orden ambiental o socioambiental, si queremos plantearlo en esta perspectiva, que nos resquebraja toda una visión que también desde Marx puede tener otros canales, como intentaré plantear acá desde una lectura del Capital para recoger estas cosas. Pero entonces diría, en esa cita de crisis se abre, en la perspectiva del Capital, una época, digamos, de la contradicción básica del capital, que es de fuerzas productivas frente a relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción hoy, y ese es cuando Marx habla de una época de revolución social, cuando habla de esta contradicción central del sistema, sobre todo en el primer tomo del Capital, pero a través de los 3 tomos, vamos a encontrar cómo esta crisis general del sistema
empieza a ser agua. Esto está ligado con una idea que es recurrente en Marx, que es en el seno del propio sistema económico donde se verifica, digamos, no solamente los elementos que llevan a su superación, o el planteamiento de una posibilidad de superación, sino por el otro lado, y esto es muy importante, donde se generan los sujetos de la propia transformación. Entonces, en esta idea, encontrar en el capital respuestas, entre comillas, políticas inmediatas, yo me atrevo a decir que sí. Hay otros que dicen que no, sí, pero yo me atrevo a decir que sí hay respuestas políticas inmediatas en el capital. O sea, que el capital está hecho, indisolublemente hecho, desde la perspectiva marxista, en el sentido de dar respuesta a lo inmediato, a lo concreto, ¿sí? Y es en esa visión de la transformación social donde juega la crítica a las viejas teorías, pero también a las teorías, digamos, a las polémicas concretas y todo esto. Bien, si hoy nada más repasando así para subrayar una de las cosas que acabo de plantear sobre el tema, digamos, de campos problemáticos, para probar boca de los campos problemáticos que está planteando Marx, hoy tendríamos una gran discusión sobre el tema de los ecologistas y desde el punto de vista de la confrontación de ecología económica, ¿no? Frente a ecología política y frente al ecosocialismo con sus grandes diferencias, o al ecologismo narodniki o popular que plantean otras corrientes, todo esto dentro de cierto marco marxista. El gran tema a debate tiene que ver con el punto de partida de la teoría del valor, ¿sí? Y entonces sobre si no solamente el trabajo genera valor, sí, sino la naturaleza también, y por tanto hay que tomar en cuenta la naturaleza, o la otra salida de tres de las cuatro corrientes que acabo de mencionar de la ecología, que giraría alrededor de entender la distinción entre valor de cambio y valor de uso, y que en el valor de uso la generación de riqueza social incluye el tema de la naturaleza, y que la no disolución ya desde los manuscritos económico-filosóficos de Marx entre los temas de la relación con la naturaleza pueden ser recogidos aquí. La segunda, otra vertiente, tiene que ver con la segunda contradicción del capital. O sea, entender que no solamente hay una contradicción que crece entre la socialización cada vez más grande de las fuerzas productivas y la apropiación cada vez más privada, ¿sí?, de la riqueza y de los medios de producción, sino también que hoy estamos gastándonos lo que antes era externalidad de esta economía del capital. O sea, la naturaleza la estamos poniendo en peligro, esto y lo otro, y entonces hay toda una propuesta de una segunda contradicción que tiene que ver con las condiciones materiales de la reproducción del sistema capitalista. Entonces encontraríamos aquí, desde el capital, toda una argumentación alrededor de un tema central hoy día, el ambiental, que giraría alrededor precisamente de la construcción teórica, partiendo de esta primera contradicción que Marx sitúa, cómo él analiza las condiciones de la producción en el tomo 2 y una fracción del 3 del Capital, para recuperar en una perspectiva más amplia, y con esto del valor de uso, la segunda contradicción del Capital. Pero yo sé, a propósito, me metí ahí medio en términos teóricos así, pero para decirles que hay una búsqueda, no pretendo que con lo que acabo de decir se entienda la segunda contradicción, sobre todo James O'Connor, O''CONOR, ¿sí?, la pueden encontrar ahí, sino que hay todo un esfuerzo de construcción desde el Capital de una lectura ambiental, desde lo que ellos se llaman así en Estados Unidos esa corriente, pero a nivel mundial se llaman ecología política, ¿sí?, y ellos en Estados Unidos se llama ecología socialista en Estados Unidos, ¿no? Es esta corriente ahí. Ese es un planteamiento. El segundo tiene que ver
con todo un tema que hoy gira alrededor, estoy mencionando así, elementos problemáticos fundamentales. Hoy estaríamos hablando, y está relativamente ligado con lo anterior, estaríamos hablando de otro gran tema que gira alrededor de la perspectiva de lo que ha dado en llamarse una acumulación originaria permanente. En una lectura muy superficial, pero singular, son las que más se difunden, ¿no? De Harvey, de David Harvey, ¿no? Entonces, inmediatamente se cree que Harvey está hablando de una acumulación originaria permanente. Gran discusión en los años 70, el único en aquel tiempo que lo mantenía era un estructural marxista, no maoísta en ese tiempo, sino comunista, que era Roger Bartra en aquel tiempo, antes de convertirse en lo que se convirtió ahora, ¿no? Entonces, en esa visión, básicamente lo que se planteaba es, a partir de esta idea de la acumulación originaria permanente, un proceso de descampesinización y de relativa proletarización. Bueno, era lo que explicaba la acumulación originaria permanente. Pero hoy lo que se encuentra en discusión, y que no es menos importante, es todo el tema de si asistimos a otro orden de acumulación originaria, ¿sí? Si estamos o no enfrentando una nueva expropiación de los comunes, del común y de las comunas, o sea, de la comunidad, de las comunidades. Si asistimos a una, no segunda, sino una continua expropiación del común. Un común que ya no es un resabio del pasado nada más, sino un común producto de la lógica del capital y de la lucha de clases que acompaña la lógica del capital en lo inmediato. Entonces estaríamos asistiendo a una producción de los comunes, lo digo en cristiano, el tema de el Estado benefactor. Ese es un común, los sindicatos, las instituciones de salud, las instituciones educativas en las cuales nos encontramos en este momento tranquilamente hablando de este avance del capital desde una universidad pública, desde un común, pues, ¿no? Un común que a veces privatizan unos y otros, ¿no? Los que se apropian del espacio físico para acciones personales, particulares, otros procesos donde hay partes de la educación que hoy día se le pasan a empresas privadas. O sea, hay muchos procesos de esto, pero finalmente estamos en un espacio público del común, producto de la lucha de clases, de la Revolución Mexicana, del artículo 3º, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estaríamos hablando de un común creado por la propia lógica del capital, que es la lógica de la lucha de clases. Sí, el capital es una relación social, pero es producto de una correlación de fuerzas en cada momento determinada. Por eso hablar de la inmediatez o no del capital es hablar de esas cosas, es hablar de la posibilidad de la construcción de espacios dentro de la propia lógica del capital que en apariencia niegan la lógica del capital, pero que le dan un servicio al capital. O sea, el capital acaba trasladándole a las universidades, al sistema de salud, parte de los gastos de la fuerza de trabajo. ¿Está claro? Entonces, si se trasladan fuera del capital y el capital se beneficia de eso, puedes tener. Pero hoy el capital también quiere esos espacios. Es el gran negocio hoy la educación privada en Estados Unidos. Es uno de los grandes lugares. Entonces también lo quieren. Y ahí viene. Aquí viene. Estamos viendo cómo le pegan a los maestros de la primaria y secundaria y esto. Pero al rato vienen por nosotros y entonces ya no va a haber aquellos para defendernos a nosotros si no nos ponemos truchas. O sea, el asunto básico es que hay un despliegue de comunes en la esfera de la reproducción, que hoy se ponen en cuestión desde la propia lógica del capital, y que el capital procura expropiarlos. Me voy primero a este común, y este común tiene que ver en lo económico con la financiarización de la economía. Es la peor expropiación originaria que nadie se imagine permanentemente. O sea, hoy todos escuchamos, a lo mejor en el radio, alguno que escuchó algún noticiero, si todavía tienen paciencia de escuchar alguno, o por ahí al caminar, oír algún radio donde a lo mejor les tocó ver el índice del Nasdaq, el Dow Jones, el no sé qué,
Y uno diría, y a mí qué chingón me importa el índice fulano, perengano, pero todos los noticieros nos machacan con eso. Porque hay que crear la ilusión, que es una ilusión real, de que un ocultamiento, de que ahí podemos ganar o perder. En general perdemos, ¿verdad? Es obvio, suben y bajan, y a mí que me importa que suban y bajen las acciones de fulano, perengano, pero el sentido o el control de cambios o el cambio, el tipo de cambio, nos lo están bombardeando permanentemente como si todos estuviéramos dolarizados en nuestra cabeza y supiéramos a cuánto y que nos interesara en nuestra vida diaria, no cuando voy a viajar y ni modo tengo que comprar pinches dólares o lo que sea. O sea, lo que quiere decir este proceso de monetarización, de financiarización en general de la economía, tiene que ver con un fenómeno, tomo 3 del Capital, parece increíble, que habla de un proceso de expropiación general a la sociedad a través de mecanismos financieros. Bueno, eso, mal que bien, con matices, con eso, los puntos de arranque hoy, la vuelta a Marx, tomo 3 para entender bolsas, para esto, otro. Parece mentira que este cuate en los años 60, 70 de hace 2 siglos estuviera imaginándose en el extremo lo que estaba sucediendo con esto y que hablara de una serie de cambios ahí muy importantes que algunos autores como Negri hablan del general intellect, ¿no? O sea, de cómo el capital acabará, ¿sí?, en un, digamos, un intelecto general, en la automación de la automatización, y cómo en ese términos generales, socialmente hablando, se estaría hablando, le sirve, podemos discutirlo, pero le sirve, y de ahí arranca Negri para hablar del concepto de imperio, ¿no? Bueno, entonces, a lo que me quiero referir con estas cosas es que hay toda una sacudida que tiene que ver con este tema. Yo quisiera volver al final sobre él, porque me parece que hoy, en términos de nuestra economía y de los problemas que estamos viviendo actualmente, que es que combinan especulación con el tema de las mineras, nos están ocupando. O sea, somos la 4ª economía del mundo en inversión minera. Bueno, se dice así, el 6% de toda la inversión minera del mundo viene a dar aquí. ¿Sí? Después hay una dispersión, pero aquí viene al 6%. Pero resulta que más de la mitad del territorio nacional, ¿sí?, ha sido expropiado, y ni siquiera saben los dueños de esas tierras que han sido expropiados por los permisos de las... Entonces, eso significa que actúa una subsunción real del trabajo en el capital, que actúa entonces básicamente el capital saltándose quién es el verdadero propietario de las cosas, porque eso poco importa. Si yo enseño un titulito donde soy dueño, si fuera todo el grupo de las mineras, de 96 millones de hectáreas, de los 196 de este país, casi la mitad del país, y me voy a la bolsa de Toronto a especular, disculpen, eso es lo que importa, ¿no?, en el tema de la minería. Bueno, esas claves, esos debates están hoy en el capital, y a partir del capital se dan esta buena parte de todo el debate general, más allá de acumulación por despojo, en toda la línea del proceso de entendimiento de la financiarización y eso. Esto está ligado a la tremenda violencia del capital que acompañó siempre a la acumulación originaria y a la acumulación en general, y esto ocupa entonces todo lo que algunos le llaman la necropolítica o la psicopolítica y los grandes cambios de esto. Las citas y la relación con el capital acaban siendo fundamentales. Si nos metemos en los debates de tecnología, por ahí traemos un montón de cosas de este tipo, pero sobre todo en cuanto a la necesidad de la transformación social, y entonces hoy el abandono del concepto de la revolución parecería la gran contradicción con respecto a esta recuperación de Marx. Entonces, lo que quería situarles sobre la mesa, la gran contradicción que desde mi punto de vista tenemos es que hasta en el lenguaje los más radicales
abandonan el concepto de revolución. ¿Sí? Vean ustedes los grupos que están expresando, CNI y eso, nadie habla de revolución. Y no es un problema nada más de abandono del término, es que es abandono de un terreno donde básicamente quieres o no transformar el sistema en su conjunto. Y entonces, ¿desde dónde sitúas el tema de las grietas y de agrietar al capitalismo, o desde dónde estás situando la capacidad para la transformación del sistema? Si tenemos que discutir o no a Marx de que está en la economía básicamente el ocultamiento de las relaciones que nos llevan a una alienación general en el sistema, o podemos a través de solamente las cuestiones de las diversidades múltiples solucionar a este sistema, transponer a este sistema, irnos a un rollo post-capitalista, si ya no quieren usar ninguna otra palabra, etc. Entonces, estaríamos aquí básicamente teniendo todo eso. Y cierro nada más en ese tipo de preocupaciones lo que hoy sería una geografía política o geografía crítica, donde todos los temas de estos, de la producción del espacio y de la posibilidad de la confrontación espacial, esto es, todos los argumentos territorialistas, ¿no?, de un lado y del otro, giran alrededor precisamente del planteamiento de por qué hoy el capital, que era global y que es global como nunca, necesita tener una acción de territorialización. ¿Para qué? Para la apropiación de los recursos naturales y de la incorporación de los mismos. Pero cómo la respuesta en la lucha de clases está en el campo de las autonomías, de los territorios, esto, el otro. Lo ligo con el tema de la revolución. Ahora, quisiera la segunda parte así medio de introducir a ustedes para empezar a discutir algunos de los elementos que acabo de plantear, porque me pregunté mucho, bueno, ¿qué tipo de introducción? ¿Sí? Entonces podría hacer una introducción tratando de resumirles el capital, ¿sí? Entonces sí que los ponía a parir chayotes, porque bueno, en una sesión de media hora tratar de sintetizar todo esto. Entonces quise arrancar esta primera parte con los problemas, con situarme en los problemas gruesos que al menos hoy, digamos, no es que esté a favor de una corriente o de la otra, hoy están echando mano del capital de Carlos Marx, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas. Pero yéndonos a situar también al autor, a Carlitos Marx, ¿sí? Hoy 150 años, él tenía 49 años cuando salió el primer tomo del Capital, y es el único que sale en vida de Marx, el único, ¿sí? ¿Qué le pasa a este cuate, además de que es un chochero, ¿no? De que lucha, ¿no? Aquí tal palabra, tal otra, y salió tal revista, y salió tal información, y esto y lo otro, que lo tenían, pero ¿qué era lo que lo tenía entretenido, si era esto tan importante? Algo que yo creo que es clave, y que es, Marx andaba todo este tiempo embarrado en la lucha de clases, pero no desde fuerita, sino metido ahí dentro en la lucha de clases. El contexto del Capital, cuando arranca toda una preocupación ya alrededor de la crítica a la economía política, coincide básicamente, no es que no lo trajera desde atrás, desde los manuscritos económicos filosóficos, utilizando a Hegel para entender la economía política inglesa. No nos olvidamos que es Hegel el que habla de sociedad civil frente a sociedad, digamos, doméstica, que es la distinción. Uno, sociedad civil, es la burguesía y la producción del importe burgués, y ese es, en aquel tiempo, sociedad civil quería decir esto, quería decir la economía social frente a la economía doméstica. Entonces, a veces cuando vemos crítica de la economía política, nos olvidamos de qué significaba en aquel tiempo la economía política. Bueno, significa otras cosas de las que hoy podemos imaginar, y eso, o significa, además de las que nos imaginamos, también aquellas. Entonces hay toda una serie de referencias ahí muy importantes. Entonces el contexto básicamente, si hoy estamos a
a 2017 y estaríamos hablando de los 150 años, entonces estaríamos hablando del 67, ¿no? Para la publicación. ¿Cuáles son las preocupaciones que hacen girar? Uno, esa 18 Brumario, esa terrible derrota, digamos, de la revolución en Francia, ese doble termidor, no solamente ya de la derrota de la Revolución Francesa por sí misma, acabando con los comunes, la propia Revolución Francesa, atacando todas las comunidades, olvidándose de la fraternidad, que era la fraternidad entre las comunidades, claro, para guillotinar a los aristócratas, pero era una comunidad. Entonces esa comunidad acaba repartiéndose, privatizándose. Entonces la forma francesa de acumulación originaria es acabando con la propiedad feudal a partir de la generación, no de quienes eran detentadores o que estaban incluidos en la propiedad feudal, que eran las comunidades, que son las que acompañan la Revolución Francesa, las que la profundizan, las que, y entonces léanse a Kropotkin en la maravillosa obra que tiene este anarquista príncipe ruso alrededor de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces la Revolución Francesa, que es la gran revolución, le llama él, cómo esta revolución acaba traicionando al común. Bueno, viene de ahí, viene Napoleón III, que es el de la invasión a México, digo, para que lo ubiquemos y toda esta historia, y viene esta confrontación de qué hacer en la derrota. Pero dentro de ese qué hacer en la derrota, 10 años después, empieza a haber una recuperación impactante en la lucha de clases. 1862, en una reunión de obreros franceses e ingleses en Londres, deciden crear una asociación internacional, 62. Pasan 2 añitos y de debates preparativos y esta cuestión, y entonces 3 años antes de la publicación del Capital, del primer tomo, estaba resuelto, aquel seguía en el chocho, pero básicamente tiene que ver 3 años antes con la formación nada menos de la Asociación Internacional de Trabajadores. No me meto en todos los detalles, pero que sean interesantes. O sea, Marx estaba sentado ahí, hay un empate de fuerzas, el cuate se le ocurre, es incluido frente a la polarización que está generando alguien que hoy le diríamos el leninista del asunto, que era Mazzotti, que planteaba una visión centralista del partido, de la asociación, igual que los Carbonari italianos, ¿sí? Entonces, bueno, que son lo más radical dentro de todos los nacionalistas italianos. Entonces es derrotada esta posición y sale adelante un planteamiento que es el del capital vuelto partido en sentido histórico, que es la Asociación Internacional de Trabajadores. Entonces, la pregunta es esta, ¿y el capital está dando claves o no? Entonces leo nada más las cuestiones, digamos, como provocación. 1. Se plantea que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos. Ese es el planteamiento de la Internacional, es el programa de la Internacional. Que la lucha por la emancipación de las clases obreras no es una lucha por privilegios, sino por el establecimiento de derechos y deberes iguales y la abolición de toda dominación de clase. En este sentido, la inspiración en todo el planteamiento que está haciendo Marx, uno de ellos, la autoemancipación del sujeto revolucionario. O sea, no es la teoría por sí sola, pero es un debate en el campo de la teoría. No es, si digamos, en el campo de la teoría, entonces el capital no pretende ser una teoría independiente del movimiento real, sino el capital es producto del movimiento real. Entonces decir que el capital está separado de ese movimiento real sería leer un Capital que no es el de Marx, porque Marx lo que está planteando es que solo a partir del establecimiento de esos derechos iguales y deberes, etcétera, ¿qué quiere decir? La sección sobre el salario, ¿sí? Es clave en esto, que por cierto, a nivel de abstracción no tiene nada que ver con el primer tomo del Capital, pero Marx,
que era lo único que tenía listo, era el primer tomo, ni modo de dejar el tema del debate central de la Internacional, que era el de los salarios, fuera de su obra teórica y que va a servir para todos los debates teóricos. O sea, el salario debe irse a tomo 3, ¿sí? Y en su grado de... porque son las instituciones en el tomo 3 del Capital, son las construcciones sociales en el tomo 3 del Capital, son estas que tienen ese nivel de concreción, las que tienen todo un proceso, digamos que algunos mal han entendido, de renta, ganancia y salario. Entonces, en esa perspectiva, lo que Marx quiere decir que así no es, pero entonces hoy lo leemos como que si Marx hubiera dividido en esa trilogía la lectura que está haciendo. Pero como lo dejó en notas, y Engels se dedicó al tomo 2 y cuando quiso llegarle al 3 casi no le alcanza la vida y lo medio arregla porque más no estaba redactado, entonces tenemos un problema ahí de cómo acabó tomando forma el tomo 3. Entonces el tomo 3 tiene una parte muy desarrollada que da renta a la tierra y es pensando en Rusia, ya no en la formación económico-social inglesa, sino en la formación económico-social rusa, es desde allí desde donde está pensando. Entonces, en esta perspectiva, el entender que es desde la emancipación que tiene que verse reflejada desde lo económico en la transformación, que tenemos que ir a la desalienación, básicamente tiene que ver con el primer tomo del Capital y toda una explicación. Pero otros elementos, el sometimiento económico del trabajador frente al monopolizador de los medios de producción, dice textualmente el programa de la Asociación Internacional de Trabajadores. Perdón, es la primera sección y parte de la segunda, junto con la sección del salario del tomo 1. O sea, de lo que estaríamos hablando es esta demanda central adquiere forma en toda una argumentación. Tercero, el tema de la centralización, de la centralidad, perdón, de la emancipación económica. O sea, Marx empieza metiéndose desde el mundo de la apariencia, la parte de la mercancía, el mundo de la apariencia, para ir a profundizar y desmontar ese mundo que se nos ofrece, casi textual, dice así Marx, como un inmenso arsenal de mercancías. ¿Marx cree eso? No, se mueve desde ese mundo de la apariencia para profundizar a través de la ley del valor, desmontar esta idea del mundo de las mercancías. ¿Por qué? Porque Marx trae un pleito casado con toda la economía burguesa. Y toda la economía burguesa, incluida la economía política de Adam Smith, de David Ricardo, etcétera, gira alrededor del mercado, toda ella, independientemente de que creyera en la ley del valor, Ricardo, esto gira alrededor de la oferta y la demanda, pues. Hoy, alrededor de qué giran todas las economías dominantes, alrededor del mercado. O sea, básicamente desmontar esa idea en esa apariencia y plantear que la emancipación económica tiene que ver con romper precisamente con esta división que tiene que ver en el trabajo asalariado con formas de mistificación del trabajo y que tiene que ver con una transformación revolucionaria del mismo. El otro concepto central que aparece en la Asociación Internacional de Trabajadores es la emancipación. O es mundial o no es. ¿Sí? Una serie de combinaciones de contradicción. Pero es mundial o no es. Bueno, este es el planteamiento de la lógica. La ley del valor, poco estoy hablando de los problemas, no estoy explicando la ley del valor, sino la ley del valor solo se verifica en el plano mundial. No hay ley del valor por país, perdónenme, pero que me perdonen los dependentistas, pues, si quieren, y aún los dependentistas marxistas, ¿sí? Están fuera del capital, cosa que es válida y a lo mejor tienen y ayudan a otro entendimiento, pero están fuera de base. Y entonces lo que tendríamos ahí básicamente, estaríamos hablando de una comprensión de que el sistema capitalista es un sistema, como diría un cuate ahí, Wallenstein, es un sistema mundo, no es un sistema, sí, por país. Y entonces tendríamos aquí todo un debate
que gira alrededor de cuáles son, bueno, si nos vamos a los estatutos, es bien interesante, es toda la idea de qué es lo que debe comunicar una revolución mundial. Y entonces, en la diversidad, y es aquella frase de Marx de que unidad en la diversidad, wow, ¿verdad? Entonces hoy día la usamos y decimos que la dijo Camilo Torres y cuidado, le dicen a los amigos colombianos que no es así, ¿no? Que no, pues fue Marx el que se le ocurrió la unidad en la diversidad y tú la puedes recuperar como te dé la gana, pero era la unidad de la diversidad de los trabajadores, o sea, no de la visión de la unicidad alrededor de una imagen de proletario, pero sino de toda una comprensión de lo que sería este discurso donde Marx va oponiendo, y además lo dice así, la economía política del proletariado frente a la economía de la burguesía. O sea, en este elemento presenta la jornada laboral de 8 horas como el gran triunfo de esta confrontación de estas dos economías. Estamos hablando del concepto de revolución permanente a la Marx, no a la Trotsky, el concepto de revolución permanente incluido en toda esta bronca. O sea, de lo que estaríamos diciendo es que hay toda esta recuperación de una visión. Y por supuesto aparece la máxima de proletarios de todos los países unidos y usando, digamos, a la internacional que después se va a convertir en el himno, estoy hablando de la canción, ¿no? De que no queremos salvadores, ¿no? Que sirvan solo al capital y bla, 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 ¿no? Lo que no sabemos ahí los que militamos en estas cosas, sino Marx ahí lo que plantea es que rechazo a todo salvador supremo, ¿sí? Y aquí hay toda una discusión muy importante que está en el Capital sobre esta idea de la autoemancipación. Y es un punto clave, es un punto de coincidencia con cierto anarquismo fundamental y no creer que la figura de la transformación está en el Estado. O sea, no, el asunto no es entre estatistas y los que están por la sociedad, ese está en otra interpretación de la propia sociedad y del propio Estado. Entonces aquí en este sentido que no queremos ni César o tribuno, sino que básicamente lo que está planteándose es ir en contra de toda élite revolucionaria que quiera sustituir, o sea, ahí le está dando un ramalazo a los anarcos, y particularmente a algunos de ellos que quieren sustituir a los trabajadores poniendo bombas y esto y lo otro, en esa visión. Entonces, remata con aquello de que la emancipación tiene que ser obra de los propios trabajadores. Ese es el discurso inaugural, ustedes pueden acceder a él. Está bañado a lo largo y ancho ese discurso, para no sacar de contexto en la obra del Capital de lo que estamos viendo. Pero entonces, también es un Marx bañadísimo de una visión centro-occidental, ni siquiera occidental en general, ¿no? Sino centro-occidental, o sea, lo que era el centro del occidente en esos tiempos, ¿no? 3 países y paren de contar. O sea, aquí tenemos todo un elemento que también está bañado con su tiempo, o sea, las limitaciones del propio Capital. Por eso yo enunciaba nada más o señalaba algunas de las cosas importantes que hay hoy a debate, porque son de alguna manera desde Marx negando a Marx, negando, superando, como le quieran jugar ahí con la dialéctica, ¿no? Sí, en mis tiempos servía para ligar todavía, ahora creo que ya dejó de tener sentido. Seamos dialécticos, era una buena consigna. Pero entonces, en esta visión, lo que tendríamos es todo eso. Pero una vez publicado el primer tomo del Capital, yo le echaría la culpa a partir de, traía un montón de citas de las cartas entre Marx y Engels y otros sobre el Capital, de cómo va posponiendo el tomo 2 y el tomo 3 con la Comuna, y aparecen como excusas políticas y no lo son. O sea, resulta que la realidad está diciendo otro tipo de cosas, particularmente en la Comuna, que sucede, digamos, casi 5 o 6 años después, ¿no? 5 años después, está sucediendo, unos 4 años después, está sucediendo, 4 solamente, en 71, 1871, está ocurriendo, digamos, un giro de la propia Asociación Internacional de Trabajadores
a partir de una probada de realidad de lo que podría ser una sociedad radicalmente distinta, no un Estado radicalmente distinto. No hay que hacer esa confusión, creo yo, con la comuna. La comuna produce una sociedad bien distinta. Y esa sociedad entonces empieza a organizarse a nivel político y del poder político de otra manera. Sí, tiene acciones de disolver el ejército, esto, lo otro, que tendrían que ver con aparatos del Estado, pero básicamente lo que está construyendo es toda una alternativa desde lo que significaría la emancipación de los trabajadores con respecto a sus propias condiciones de producción. O sea, lo que más les interesa en la comuna es ver cómo se van a organizar los artesanos prescindiendo del intercambio. O sea, reconstruyendo redes de otro tipo, etc. Entonces, lo que he venido diciendo, el capital es, y lo dirá también Pancho Alicó, y lo dirán otros muchos, entre ellos Sánchez Vázquez, pero especialmente Bolívar Echeverría era particularmente insistente en este punto. El capital entonces es una teoría de la revolución. El capital no pretende otra cosa más que entender, interpretar de alguna manera, pero ¿para qué? Para transformar. O sea, no está jugando en otro campo, está jugando en el campo de a ver cómo acabamos con este pinche sistema. Y cómo acabamos es cómo lo entendemos desde dentro, cómo se va creando el sujeto revolucionario y eso, y los sujetos del capital, cómo se van confrontando y qué características tienen. Voy cerrando para poder establecer un diálogo, al menos me habían dicho de 1 a 3, entonces dejarlo por ahí a las 20 para poder tener un intercambio, si ustedes tienen, está bien, que tiene que ver con, digamos, dentro de las introducciones, de los prólogos y eso, el claro mensaje político, de las dedicatorias, a quién se los dirija y eso. No me voy a meter en ese tipo de lectura que también, híjole, era de hueva, pero la veían, ¿no? Así que tal palabra en alemán quiere decir tal otra, eso. Entonces la bola de los cuates estudiando alemán, otros nos resistimos a lo mejor por incapacidad, pero nos oponíamos a empezar digamos, a leer la Biblia, ¿no? Y tener una Biblia. También ahí a lo mejor una resistencia de ese tipo, encubriéndonos de que no, que había que entenderlo de otra manera y había que seguir al propio Echeverría en otra lectura. Pero el mensaje que está incluido en estas cartas, que son cuando explicitan las intenciones, o también en los prólogos, se deja ver algo que yo lo pongo aquí sobre la mesa porque tiene dos lecturas. Una, que estamos ante una ciencia, ¿sí? Entonces, puede antojársenos que el capital tiene un método, tiene una concepción categorial que algunos califican Duménil, de Francia, dice excepcional, arquitectura, así como muy francés, ¿no? ¡Wow! Está todo ahí, ¿no? Porque es impactante. Entonces, el guate lleva de una a otra, etcétera, y entonces uno puede acabar encantado con el aparato, ¿sí? Conceptual, todo encaja. Bueno, los dibujitos de Bolívar Echeverría, el discurso, digamos, crítico de Marx, vean ahí, porque son bellísimas, y además nos las demostraba, ya sabrán, uno puede babear después de ver eso, cómo entramos en círculos, cómo vuelven a repetirse, las categorías aparecen en un sentido, son negadas en el otro, todo eso. No digo que sea inútil, todo eso al contrario, es apasionante también, si quieren hacer una lectura hermenéutica del capital, ¿sí? También hay esa posibilidad. O ya teníamos clases con el grupo de japoneses, de esto y lo otro, que matematizaban el capital, los que nos gustaban las matemáticas, pucha, y entonces, sí, mira, y llegó a cierto manejo de Leibniz y las derivadas, y la madre, bueno, parecía increíble que este cuadro, sobre todo tomo 2, con toda la discusión de los errores que tenía Marx o no tenía, etcétera, tenían que ver con toda una formulación matemática. O sea, ¿qué quiero insinuar con esto? Que el capital puede ser leído, aún desde este lenguaje, como una teoría cerrada y por tanto inamovible en el sentido del viejo concepto positivista de ciencia.
y entonces estamos atrapados. Entonces, quiero confesar, digamos, de parte una tentación central. Entonces, aquí es impecable el conocimiento. El primer tomo es verdaderamente cerradito. El problema que tenemos es que nos olvidamos que es una lectura crítica y que es entendida la ciencia de otra manera y que la teoría no está separada de la práctica. Por tanto, el capital está diciendo cosas prácticas inmediatas, sí, porque así es el método del capital. ¿Sí? O sea, en términos lógicos, no en términos políticos, ya inmediatos, de medirle. Y mira, tuvo tal palabra, que es lo que acabo de decir, ¿no? Un poco comparando Asociación Internacional de Trabajadores con lo que está diciendo Marx después en el Capital. No, no es eso, de encontrar la misma formulación un lado y el otro. Podría ser esto, pero es de lógica formal, pues. Aquí el asunto es que la separación de teoría y práctica en el método de Marx es un elemento, digamos, salvado desde las tesis sobre Feuerbach, pero de ahí en adelante. Entonces, cuidado, no estamos ante una ciencia cerrada, sino una ciencia históricamente determinada, que tiene una finitud, tiene una idea y un alcance también, que puede proyectar muchas cosas, sí, pero que tiene que ver con el momento en el cual ha sido creada también, con las preocupaciones que pueden repetirse muchas de ellas, pero también tiene esta limitación. O sea, Marx no es que lo que haya dicho es, ¿sí? Si yo saco de contexto aquello que la religión es el opio del pueblo, bueno, pues entonces ya no me puedo llevar con los cuates de teología de la liberación y aquí mañana oyendo a Dussel, ¿no? Por favor, no, aquí no, en la Facultad de Economía. Aquí mañana oír a Dussel, ¿no? Por supuesto que dirán cosas mucho más sensatas e inteligentes que yo. Entonces, mañana está en la facultad a las 12 del día, en la Facultad de Economía, en un pésimo lugar que es el aula magna del edificio anexo. O sea, así de chiquito, con ganas de que uno se canse y se vaya. Pero entonces, en esta visión cientificista de Marx o del Capital, tendríamos uno de los elementos que habría que discutir. Si es crítica, entonces pretende dar cuenta sobre la realidad, pero además Marx en varios lugares, en el primer tomo del Capital, dice claramente no hay ley que determine. Entonces, pareciera o sea, construye un sistema conceptual, habla de leyes en un lado y sin embargo dice no hay ley que determine. Bueno, que se ponga de acuerdo el camarada, ¿no? Entonces, ¿sí hay leyes o no hay leyes? Es que hay leyes, pero no hay ley que determine a la lucha de clases en su acción. La digo claramente, ¿hay capitalismo o no en este país? Digo, si yo doy un dato a alguien que no conozca México y digo que el 54% del territorio nacional es propiedad social, ¿sí? Es no propiedad privada, a alguien se le puede antojar que este país es una excepción dentro del capitalismo. No, ni madres, aquí hay capitalismo. ¿Quién se queda con la renta de la tierra? No, es la realización máxima del capital, acabar con la propiedad privada, ¿sí? Y permitir una apropiación del excedente, incluido el tema de la renta o de la ganancia extraordinaria, en otra perspectiva. Entonces, lo que estaríamos asistiendo es entonces a una serie de elementos que llevan, por ejemplo, a Marx a privilegiar algunos de estos enfrentamientos a pie de página, porque es un maniático a pie de página de zumbarle a unos o al otro, o también de algunos temas. Por ejemplo, todo el tema del salario y sus distintas consideraciones, de la construcción del trabajador asalariado y las condiciones del salario. Yendo a cosas demasiado prácticas, uno hasta algunas inentendibles, hoy más otra vez el trabajo asalariado, el trabajo a domicilio, de esto, lo otro, de repente es farragosísimo encontrarse un montón de referencias de cómo ajustar las instituciones que regulen el salario. Como hoy sería hablar de salario mínimo, y perdón, el salario mínimo no es mínimo ni mínimo de nada. Entonces estaríamos hablando de otra idea del salario, ¿no? Entonces ahí lo que estaría confrontándose es precisamente una serie de elementos.
No me detengo en todos los antecedentes y de cómo se va construyendo el capital, en los principios de crítica de la economía política, en el prólogo a la crítica de la economía política, en todo era crítica de la economía política, ¿no? Ahí la introducción, el método, etcétera, toda esta serie de cuestiones. Pero, ¿cómo se va armando? Y entonces sería la tercera cosa que quiero nada más transmitir, así en términos generales, ¿no? Digamos, está inscrita en ciertos engranajes históricos epocales, o sea, refiere a sus tiempos, con otra sensación. Una era la de la teoría y la otra es que la revolución es inminente y está programada, amigos. Ahí viene. Claro, eso dice Marx, ahí viene la revolución. Lo quieran o no, ahí viene. Pero de ahí a creer que la revolución se va a dar sola, ¿sí? O que las grietas van a seguir agrietando y que van a acabar haciendo una revolución por sí mismas, sin construir sujetos, sin empujar transformaciones, y eso es un absoluto contrasentido a lo que está diciendo. O sea, porque habla de la autoemancipación. Sin sujeto no hay revolución, pues. Pero lo que está diciendo aquí es que la lógica del sistema lleva a una contradicción extrema. Que la peor enfermedad que va a tener, la peor de todas, es su pinche salud de roble. O sea, perdón, parece contradictorio, es una canción de Biglietti, hoy ya no la se canta, pero una canción de que es el capitalismo, tiene salud de roble. La peor enfermedad que tiene es su salud. O sea, porque aquí lo que tenemos es que el capital sabe cambiar un montón de cosas para seguir hasta que se acabe. Todo lo que haya que acabarse, quién sabe, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, la idea de que la transición es posible y visible, y eso es otro de los elementos que nos pueden encerrar. Entonces aquí aparezco yo, no como hablando de, miren, el capital, yo no los quiero convencer de algo que hay que discutir. El capital hay que discutirlo y hay que dialogar. Y hay que meterle preguntas y esa va a ser la mejor manera desde mi punto de vista de abordarlo. El otro tendría que ver con cómo se lo fue pensando al capital, ¿sí? A propósito, no puedo darle una continuidad porque sería eso. ¿Cómo lo va pensando? Y entonces aquí lo que tenemos es toda la idea de primero qué colocar. Entonces, de la apariencia a la esencia, al planteamiento del capital. Una vez que tenemos el concepto de capital, creemos que ya lo tenemos, pero está hablando de los capitales individuales en el tomo 1. Marx, ¿cómo? De capitales individuales, tienen que hablar del capital colectivo, del capital general. Y entonces ese no vendrá hasta el tomo 3, pasando por el 2 de la circulación y ya de la diferencia entre ciertos capitales. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí que es muy importante? El capital es visto ya como una relación social que se va entramando y que es producto de una lucha de clases. Entonces, la referencia, perdón por insistir en eso, pero recojo una provocación de aquí del propio amigo, de eso no inmediata la reacción, tiene que ver con la lucha de clases. O sea, el capital mismo se construye en la lucha de clases. Es una relación social, pero esencialmente política, sociopolítica, porque se construye sobre la base de entender, y puede ser Inglaterra la que le permite entender, Inglaterra trade unionista, o sea, con los cartistas, con la gran organización política de ellos, pero precisamente por eso la influencia tan grande en el tipo de construcción de la clase obrera, economicista, antipolítica, espantada por la política y todo eso. No me meto en la serie de categorías de cómo se construye, porque tendríamos ahí, digamos, requeriría mucho más tiempo, pero si a alguien le interesa podemos verlas, o sea, cómo va de la mercancía al dinero, al capital, la valorización, la acumulación del capital, cómo de ahí transitamos en algo que para algunos autores debería estar ahí, que es el capítulo 6 inédito, etcétera, etcétera. Meternos en todo eso. Entonces, ahí recomendaría el discurso crítico de Marx, creo que sigue siendo uno de los textos por breve y denso, pero más importantes en este sentido. Y recojo ya para cerrar en unas cuantas ideas así de imágenes, el tema de la acumulación
primitiva, originaria, inicial, usa Marx todos esos términos, ¿sí? Que es entendida como un elemento histórico y a la vez como un elemento permanente. O sea, aquí hay un juego de un concepto que es el de acumulación originaria, que es la prehistoria del capital, sí, textual dice Marx, pero que a la vez es la base de la lógica del propio capital. Permanentemente tiene que estar expropiando. Entonces, no leamos a Harvey creyendo que está hablándonos de que volvemos atrás en la historia a la acumulación originaria. No, Harvey creo que, y ahí vale la pena los 3 tomos del Capital, van en 2 en castellano, pero que nos ayudan bastante a una lectura también interesante del Capital. No lo leamos mal, él está leyendo Marx y está planteando de que es originaria y es todo el tiempo, para no usar la palabra permanente que puede ser equívoca, ¿sí? Todo el tiempo el capital tiene que seguir expropiando. ¿Por qué? Porque en la lucha de clases se recompone lo social, lo común, ¿sí? Y los trabajadores automáticamente intentan apropiarse. A ver, se las digo muy en manejo así del día a día. Viene el paquete tecnológico de la Revolución Verde a la agricultura, y cuando uno voltea la vista a lo largo de 3 o 4 años, los campesinos ya le cambiaron las dosis, ya le agregaron quién sabe qué. Bueno, perdón, el poder de esa Revolución Verde era que determinaba qué producirse, cómo producirse, bajo qué condición. O sea, era la apropiación, o si quieren ustedes, la subsunción real del trabajo campesino en el capital. Aparentemente ellos eran dueños de la tierra, ¿sí? O son dueños de la tierra, no en apariencia, son dueños, y sin embargo sirven al capital, ¿sí? No, aquí la idea sería básicamente que eso es lo que está haciendo, expropiándoles el saber a las gentes, lo que hoy día Boaventura de Sousa Santos hablaba de diálogo de saberes y de recuperación de los saberes, y de esto y lo otro. Lo que es una disputa en el campo del capital tremenda para la apropiación del conocimiento, y en la apropiación del conocimiento la expropiación permanente de algo que los individuos intentamos entender todo el tiempo en lo que estamos haciendo. O sea, no es que una vez me convierto en apéndice de la máquina, sino al rato estoy tratando de entender y dónde está esto y dónde está aquello. O sea, no hay una cosa construida, sino hay una confrontación permanente entre unos y otros. Bueno, en la acumulación originaria no me puedo detener en otros aspectos que tienen que ver directamente con lo político, pero nada más mencionaría, para que veamos si tenía continuidad o no. No es un debate de si tiene una expresión política el capital inmediata o no, nada más para ganar una discusión o no. El Capital se publica en Inglaterra, tiene una edición, si no me equivoco. Esta edición no acaba vendiéndose completa. Se publican en vida de Marx 3, y va a salir la 4ª, él murió, ediciones del Capital que se agotan en alemán. Bueno, frente a las 20 y tantas en ruso. Bueno, espérate, Marx escribió para los ingleses, para los alemanes, para los franceses, y resulta que estos pinches rusos, el atraso, le hacen 24 ediciones al Capital. ¿Desde dónde están leyendo el Capital los rusos? Es obvio, no le den vuelta. Desde la acumulación originaria dicen, ahora, eso va a ser el capitalismo. No lo queremos. La lectura política real, en tiempo de Marx, en tiempo real, en ahí donde lo está viviendo él, tiene que ver con eso. Toda la discusión después si las cartas de veras a Zulich o no van y vienen, y Marx acaba poniéndose a favor de los populistas frente a los marxistas legales, frente a Plejanov y la propia Vera Zulich, que es gente de Plejanov, no la quieren vender como populista. No, ella hace la pregunta de dónde viene, no de dónde está políticamente. Ella ya está en el marxismo legal y está haciendo la pregunta a Marx porque está esperando que Marx le dé la razón a los marxistas legales, y resulta que Marx tarda casi 3 años en darle la respuesta a una carta, ¿sí? Porque la piensa mucho para no darle la madre a unos ni a otros, porque pertenecen tiene aliados en un bando y en el otro, políticos, aliados políticos. Y es un asunto político contestarle a la Vera Zulich
o no contestarle. Pero el punto central acá es que básicamente, frente a lo que nos encontramos, es una decisión política, si está en Rusia o no en ese momento el núcleo de la revolución. Y si tienes que entender que es desde la periferia o desde el centro, y es desde formas no enteramente capitalistas para algunos, o de un otro capitalismo como es la comunidad, ¿sí? Las comunidades de eso. Y entonces, lo que Marx acaba diciendo, y los que crean que eso no tuvo influencia política, que se lean, porque lo pueden bajar por internet, el prólogo a la primera edición del manifiesto del Partido Comunista, que se hizo después de que había salido el Capital. O sea, imagínense, o sea, el manifiesto, 1847, ¿no? 48. Estamos hablando 1967, imagínense la de años, y sale por primera vez en ruso el manifiesto después de salir el Capital. Pero en el prólogo van a ver lo que dice Marx, que es la comuna, aunque si no le pasa esto, le pasa a otro, pero es la comuna. O sea, la decisión política ya de este tipo. No me puedo meter más por ahí, tampoco por otro tema que nada más enuncio que tiene que ver, a ver, se las digo como provocación mejor. Los campesinos, los indígenas, son capitalistas, son producto de la lógica del capital, como indígenas y como campesinos. No puedo explicarlo más a fondo, que era la cosa que la gran provocación. O sea, son sujetos del capital, por tanto son sujetos revolucionarios. Si no fuera así, ¿sí? Serían un resabio del pasado y sería otro tipo de campesino del que estamos hablando. Porque en este país todo viene desde el mundo rural y viene desde la historia acumulada en la experiencia revolucionaria de los campesinos y los indígenas de México. Son los que están tocando, y hay que darnos cuenta de esto, a la puerta de la historia del país. Son los que cuestionan al conjunto del país por su racismo, por esto, lo otro, porque son producto de la propia lógica del capital. ¿Sí? Y entonces eso que se tardaría un rato uno en explicar más a fondo, lo suelto como provocación, es lo que nos permitiría entender y separarnos de aquellos que hablan de articulación de modos de producción, o sea, lo digo así para burlarme abiertamente de los estructurales marxistas, ¿no? Y toda la idea de Godelier, o sea, más interesantes, ¿no? Como Godelier o de otros, que hablan de articulación de modos de producción, de resabios del pasado y eso. Y en el lenguaje de muchos de los hoy indianistas, para no llamarles indigenistas, de izquierda, etcétera, está ese lenguaje de somos historia, desde la historia nos hemos mantenido, etcétera. No, se han reinventado en la historia. Y por supuesto que tienen un fundamento en el México profundo, como diría Bonfil, pero ese fundamento es un fundamento revolucionario. Nada más les digo dos datos que acaban, no los dije. El tomo 2 se publica ya super muerto Marx en 885, en 894 el tomo 3, ¿sí? El tomo 4 ya ni siquiera en vida, que es historia crítica de las teorías de la plusvalía y esto y lo otro. Entonces, bueno, ahí quiero pararle, ¿sí? 5 minutos después de lo que dije, para poder establecer toda una discusión. Yo al final, pero lo preferí meter al principio, aunque fuera menos a fondo, tenía todo este tema de los campesinos, indígenas, etcétera, el tema de la ecología y de la ecología política, pero también el tema de la comunidad como base para una muy otra revolución, o sea, de otros sujetos y de otras instituciones y posibilidades, y no las construcciones, digamos, que normalmente se hacen, o sea, lo que sería una lectura de Marx desde la Virgen de Guadalupe o algo así. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Bueno, pues creo que hay un montón de temas ahí, desde la historia en la que esta facultad está metida, por supuesto, que también tuvo sus seminarios del Capital, aunque algunos de sus profesores que conocerán mientras vayan avanzando seguramente que pasaron por ahí se querrán olvidar de esa parte. Eso siempre es muy divertido encontrarlo. Otros no, evidentemente, y lo recrean como un momento de lucidez y de creatividad, con sus errores, por supuesto, pero de tomarse en serio esto de ser estudiante.
Y bueno, pues los temas que nos han puesto, que son muchísimos, ¿no? que hay, por supuesto, hay algunos mucho más inmediatos y unos mucho más ardientes, digamos, en la discusión política, ¿no? con miras a lo que está pasando en este país y lo que va a pasar, entre ellos el tema de la ecología y las mineras, que es un tema que urge que lo pensemos y que lo repensemos. Y por supuesto los temas históricos, la Asociación Internacional de Trabajadores y la lectura que hace Lucien parece muy interesante, muy sugerente, nunca se lo había oído, lo demás sí se lo había oído, eso no, o algunas notas, y me parece muy aportativo. Yo que estoy aquí al lado puedo ver sus notas y todas las hojas que traía eran notas para la conferencia, entonces creo que nunca había visto una ponencia tan grande de Lucien. Bueno, pues les dejamos aquí el micrófono, la palabra más bien, bueno, la palabra ya la tienen, no les dejamos nada. Entonces los invitamos a que participen si tienen alguna duda o algún comentario. Creo que hay un par de temas ahí que pudieran interesar a todos. No sé, compañeros, ¿alguien quiere participar? ¿No? ¿Nadie, compañeros? Tenemos unos minutos, ¿saben? ¿Nada? No hubo, bueno, no. A ver, Fernando, aquí el compañero que participe de la organización de este evento. Fernando, por favor. Buenas tardes. Maestro Luciano, muchas gracias por venir a compartirnos su aproximación, su apropiación del texto de Marx, ¿no? Que nos convoca a 150 años de su publicación. Y bueno, sí, pues felicitarlo también por su contenido de su ponencia, recordar esas experiencias de lucha al interior de nuestra universidad por mantener vivo el discurso crítico es muy importante, ¿no? Si en algunas cátedras todavía se llega a enseñar de manera, digamos, central el pensamiento de Marx, no es un accidente, no es una ocurrencia, sino es el resultado de estas luchas autogestivas de los 70s, que pues a veces están muy olvidadas, ¿no? Pero que creo que siempre es pertinente traerlas a colación. Entonces, enhorabuena, maestro, por ese recordatorio, por ese punto de partida, ¿no? Del cual algunos hemos sido también partícipes en otras versiones de seminarios de Capital, que no han tenido desde luego esa impronta que nos mencionaba usted al principio de su participación. Y bien, bajo eso, sí, ciertamente pues nos dejó ahí varias papas calientes, ¿no? Varios puntos a discusión. Yo quisiera regresar sobre dos que me llamaron la atención poderosamente. Primero, esta idea de la producción de lo común por parte del capital, ¿no? En ese sentido me gustaría que profundizara un poco más en el contenido, en la substancia de ese común producido específicamente por la lógica del capital, ¿no? Porque, bueno, más allá de la discusión que podamos tener teórica respecto a qué sería lo común dentro del capital, ¿no? Que quizás, en mi opinión, tendría que ver con la explotación de plusvalor, ¿no? Quizás si el capital tiene algo en común con toda la multiplicidad de capitales es que explota plusvalor, pero entonces yo quisiera ver qué nos puede profundizar respecto a esa idea, ¿no? ¿Cuál es el contenido de ese común, ¿no? Si son las tradiciones, si es el lenguaje, si es la costumbre, si es la biodiversidad o la biocultura. ¿Cuál sería ese para ir ahí aclarando un poco la discusión? Y el otro punto que también me llama poderosamente la atención y que está muy relacionado con esta primera parte es lo de la producción de los indígenas y los campesinos, ¿no? Esta terca comunidad, como le llama Armando Bartra, ¿no? Este grupo o esta clase que siempre está ahí a discusión, ¿no? Que ha generado grandes debates, ¿no? Y que usted los pone como sujetos revolucionarios, pero a condición, así creía entender, de reconocerlos como producto mismo de esta lógica capital, ¿no? O sea, no tendríamos a lo común, sino también tendríamos a los indígenas y a los campesinos como producto de ese capital, ¿no? Y eso pues abre muchas discusiones, no sé, estoy pensando en Mariátegui, ¿no? Que cuando trata de construir un marxismo original, ¿no? Sin calco y sin copia, asume esa especificidad del mundo latinoamericano que cuenta con indígenas y con campesinos, ¿no? Y que él pensaba que había que reconstruir ahí otro tipo de teoría, ¿no? Y acá el maestro Luciano nos viene a plantear la idea de que esos indígenas, esos campesinos, no solamente serían no ajenos al capitalismo, sino producidos por él mismo.
Entonces, bueno, ahí tenemos ya 2 puntazos ahí, ¿no? Que ojalá nos pueda seguir profundizando, maestro. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? ¿Compañeras? Bueno, perdón. Sí, igual sobre este último punto, me parecía muy sugerente también esto que usted mencionaba, de que entonces los indígenas y los campesinos serían producto del propio capitalismo, ¿no? Porque, por ejemplo, es muy curioso cómo algunos historiadores que se han ido a hacer, por ejemplo, historia de México y a estudiar a estas comunidades en el siglo XIX campesinas, ellos mismos viendo su comportamiento van a concluir que son plenamente modernas, ¿no? Van a decir, es que nunca han sido atrasadas, ¿no? Siempre han estado negociando con el Estado, logrando meterse en ese lenguaje, pudiendo usar lo que el Estado les ofrece. Entonces de atrasadas no tendrían nada, ¿no? Estarían oprimidas, estarían marginadas, pero incluso les van a llamar algunos de estos historiadores subalternos, diciendo que en realidad son comunidades indígenas completamente modernas, ¿no? Entonces me parecía interesante meter ahí esa discusión por ejemplo, desde los estudios subalternos, desde estas cuestiones, de cómo se está planteando también esto de que entonces habría muchas modernidades y se habría entonces, que sí sus capitalismo modernidad, pero porque se toma esto, ¿no? Eso que decía Fernando, de que entonces en estos lugares como la India o como América Latina o como Rusia, como hay esta presencia de nativos, pues, de comunidades campesinas con sus propias particularidades étnicas, pues que ahí entonces no habría capitalismo, habrá otro capitalismo, y van a sacar estas discusiones teóricas asumiendo que son otro tipo de modernidades, que alternativa, etcétera. Entonces no sé si por ahí quizás por ese tema del colonialismo podría haber alguna cosa. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy un compañero de Coamis Zapalapa y pues vine porque me enteré que estaba pues, seminario que habían abierto y me interesó. Y pues, bueno, más que nada, la pregunta con relación a la que dijo el profesor es que, bueno, en este caso, pues yo antes de entrar a la universidad, pues he tratado de entender que pues yo era un sujeto visto como una fuerza de trabajo, pero ahora en este cúmulo de teorías insertas en mi consciente o en mi intelectualidad como adquirida bajo el sentido de estar escuchando las clases, de estar oyendo a los especialistas, pues me pregunto, bueno, en este caso, el adquirir esta condición de intelectualidad, pues ha construido en mí una necesidad de reflexionar sobre lo que yo soy como individuo y cómo yo me veo como sujeto frente a lo que denominarían como sujeto que acciona ante la realidad. Entonces, la pregunta sería, pues esta lógica del capital que yo he tratado de comprender me hace ser un sujeto reflexivo que permita construir una iniciativa de emancipación ante esta estructura ideológica que imprima mi acción y que determine mi práctica ante la disposición de lo que sería mi sociedad. Esa sería como la duda que... Compañero, por favor. Bueno, yo tengo aquí una pregunta sobre algo que también me gustaría, si de ser posible, que lo explicara un poquito más. Es sobre la frase de la peor enfermedad del capital es su salud de roble. Y bueno, usted nos dijo que el capital siempre encuentra la forma de alguna manera de prevalecer, de alguna manera de adaptarse a la situación histórica o política. Bueno, quería saber, bueno, si podía dar algunos ejemplos de cómo se ha ido adaptando
y también preguntar si esta cualidad del capital es la que le ha permitido prácticamente tomar el control a nivel global. Gracias. Bueno, pues si quieren damos paso para cerrarlo. Muy bien, sí, claro que sí. Bueno, agradezco las preguntas, recogen buena parte de, digamos, de las preocupaciones que podríamos hoy día encontrar. O sea, lo que me gusta es que hasta la pregunta, digamos, desde lo individual y la construcción del sentido de lo individual en lo social, como un individuo reflexivo, etcétera, perdón por entrar por ahí, me parece a mí fundamental. Podría responderte, sí, es desde ahí, desde esta reflexividad, desde donde se puede construir un sentido de conciencia, y eso. Agregaría que tiene que ser no solamente en una perspectiva de lo que hoy es el debate marxismo-Freud, Marx-Freud, ¿no? Y entonces lo que significa este mundo de las necesidades con el mundo del deseo y la combinación de ambas y resolver esta cuestión, perdón por decirlo así tan esquemáticamente, sino también de todo el esfuerzo que no solamente es de uno que nos preocupaba y nos decíamos de repente nosotros, ¿no? Mira, salió este último de Zizek y toda la discusión, ¿no? Del locochón de Zizek, que es, según algunos lacanianos, una lectura muy superficial de Zizek, pero no por superficial deja de ser provocadora. Y que en este sentido, efectivamente, la vuelta a algunos de los temas más importantes tú estarías tocando, digamos, a nivel filosófico, un primer gran cuestionamiento a Marx, que sin decir que es contra Marx, que es de Lukács, ¿sí? Lukács arranca precisamente haciéndose toda esta pregunta, la relación individuo-colectividad y la relación entre los individuos y la capacidad de autotransformarse y cómo aparecen estos cuando Marx lo que está diciendo, criticando sobre todo la lectura tanto hegeliana, digamos, de los individuos en el espacio, los individuos burgueses, por supuesto, para él, en el espacio estatal como la idea absoluta, etcétera, o la del propio Feuerbach, en la construcción que hace Feuerbach de los individuos agregados, autoconscientes por sí mismos, etcétera. La gran diferencia que hace Marx, o sea, para contestar más en directo y no solamente con lo que hoy tenemos de debate en esa perspectiva, lo que Marx directamente discute sobre esto del individuo y la colectividad es que eso solo sucede en sociedad y en colectividad que construye una autorreflexión, que aún el que cree que está teniendo una autorreflexión, porque pues, estamos cada quien solos con nosotros mismos, en nuestra corporeidad, empezamos a cuestionar tales y cuales cosas, Marx lo que plantea es que somos seres sociales en sociedad y que es ahí de donde se construye esto. Y agregaría un lector de Marx muy crítico de toda la visión mecanicista de Marx, que es Epe Thompson, diría Epe Thompson, pero ¿y esto cómo se come? ¿Cómo está en Marx? En la construcción de la experiencia, que aparece en todo el relato de la acumulación originaria de cómo se construye el trabajador a lo largo de la historia en Inglaterra, cómo las leyes lo sujetan, cómo construye sus organizaciones sindicales, pero cómo como individuo tiene que estar sujeto a lo Foucault, a la lógica del capital, y entonces finalmente dice, es el concepto de experiencia de clase y el de lucha de clases, y no tanto el de clase, el que nos estaría permitiendo ver la relación individuo-sociedad. No sé, espero no haber complicado demasiado la cosa, porque no quise contestar con la simpleza de sí, la autorreflexividad estaría ligada a la reflexión colectiva y a la construcción del sentido de pertenencia de clase. No, según Thompson, esa idea de las clases que puede desprenderse del tomo 3 que publicó Engels del Capital no era la intención de Marx, porque Marx reconoce un montón de mediaciones en la construcción de la propia clase. Ahí está acumulación originaria, pero también está el capítulo 21 sobre reproducción simple y cómo se construyen los individuos
desde la reproducción como individuos a sí mismos, porque toda la construcción de la, digamos, de la clase obrera está también por la construcción de los individuos. René Zavaleta hablaría de que así se construyen, o sea, que la historia de cómo se construye la individualidad en cada lugar. Y esto lo ligo entonces a lo de Mariátegui y a toda esta serie de cosas, primero a través de Zavaleta, ¿no? Es muy interesante, porque Zavaleta, cuando escribe sus notas sobre Mariátegui, ahora en el último tomo de las obras completas de René Zavaleta, hay un escrito sobre Mariátegui que no se había, bueno, una conferencia y vuelto a reeditar, recupera la visión de que si estamos hablando de un Mariátegui que combina lucha por la tierra, o sea, la lucha de clases, ¿no?, con el sentido de clase del campesino, junto con el elemento étnico, es indisoluble en esa práctica. O sea que el sentido étnico está con el de clase, y en la construcción de la lucha es frente a una modernidad capitalista muy otra y muy especial. Y entonces brinco, perdón, nada más así, porque si no, no puedo contestar rápido sobre estas cosas.